Página 8, geometría de séptimo año. Tenemos que extraer de este cubo lo que se le solicita en la pregunta 2, dos ángulos rectos. Como es un cubo, todas las esquinas de los cuadrados son ángulos rectos. Por lo tanto, tenemos los siguientes ángulos rectos en esquinas de los cuadrados. Uno sería el ángulo BAE, el ángulo ECD, el ángulo AS, y otro ángulo sería el ángulo ABD. Bueno, por lo menos esos son rectos. Ángulos llanos, aquí podríamos mencionar el ángulo AFD, el ángulo BFC, dos ángulos agudos. Bueno, podríamos mencionar entre otros al ángulo EAD, el ángulo BAF, el ángulo AFB, el ángulo CFD. Bueno, estos son algunos ángulos obtusos. Bueno, tendríamos el ángulo AFC y el ángulo BFD. Luego tenemos la teoría de ángulos congruentes, que simplemente significa que tienen la misma medida, y se utiliza este símbolo para representar la congruencia, que significa que tienen la misma medida. La forma en geometría de decir que dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, acá esta M significa medida, es decir, medida del ángulo ABC dice que es 24. Entonces, y por acá además indica que esos ángulos son congruentes. Entonces se pide la medida del ángulo DEF. Entonces la medida del ángulo DEF es igual a 24 grados porque esos ángulos son congruentes. Luego tenemos la teoría de ángulos suplementarios, que simplemente dos ángulos son, complementarios si sus medidas son 90 grados. Es decir, dos ángulos, alfa más beta, van a medir 90 grados. Luego tenemos la primera pregunta, donde se pide el complemento de un ángulo que mide 47 grados. Entonces, la palabra clave es complemento. Complemento significa entonces que suman 90 grados. Entonces, el ángulo vale 47. Estamos buscando el ángulo que sume 90 con este. Llamémosle alfa. Entonces, alfa más 47 me tiene que dar 90 grados. Entonces, ese 47, como está haciendo operación suma, lo pongo del otro lado a restar. Y esto es lo que quiero que veamos con la calculadora. Simplemente, eso que tenemos ahí, 90 menos 47. Cuando voy a calcular el complemento de un ángulo, hago esta operación. 90 en este caso menos 47, es decir, 90 menos el ángulo que me dan, obtengo la respuesta del complemento de ese ángulo dado. En este caso,
90 menos 47 y el igual. Entonces el ángulo complemento de este vale 43. Entonces la respuesta es simplemente 43 grados. Luego tenemos estos dos ángulos que son complementarios. ¿Eso qué me dice? Bueno, me dice que son dos que suman 90. Pero además de eso está en la razón 2 a 3. ¿Qué nos dice razón 2 a 3? Bueno, nos dice lo siguiente. Nos dice que un ángulo de ellos mide 2x y el otro mide 3x. Entonces, este 2 es por el 2 que viene acá y el 3 es por el 3 que viene aquí. Y la x es el factor de simplificación. Entonces, para ser bien formal, vamos a expresar lo siguiente. Sea alfa igual a 2x. Ahí estamos formalizando que un ángulo lo vamos a llamar con alfa y que le va a corresponder la medida 2x. Y el otro lo vamos a llamar con beta y le va a corresponder la medida 3x. Eso por un lado. Una vez que he establecido quiénes son los ángulos y sus medidas, debo saber que la suma de ellos dos, como estamos hablando de complementarios, tiene que dar 90 grados. Pero vean que aquí fácilmente vemos que estamos sumando x. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, simplemente 2 más 3. Obviamente no se necesita la calculadora para esa suma, pero lo que quiero que veamos es que nada más sumo la parte numérica. 2 con 3, tenemos que eso nos da 5. Entonces, 5x es igual a 90. Entonces, ese 5, la operación que tiene es multiplicación, por lo tanto lo vamos a pasar a hacer operación división. ¿Ven? Entonces sería nada más dividir 90 entre 5, que sería 18, pero eso mejor uno verifica con la calculadora. ¿Ven? 18 grados. Bueno, una vez que ya hemos obtenido el valor de la x, tengo que buscar la respuesta. Pero aquí tenemos que alfa vale 2x y que beta tiene una medida de 3x. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, alfa vale 2x, pero x vale 18. Entonces, 2 por 18 son 36. Y beta es 3x, es decir, 3 por 18, beta es igual a 54 grados. Entonces, nuestra respuesta, porque todavía queda una respuesta, nuestra respuesta sería 36 y 54, porque se estaban pidiendo la medida de los ángulos. Luego acá viene la teoría de ángulos suplementarios. Suplementarios significa que los dos ángulos van a sumar 180. Nada más. En resumen, eso es. Suplementario se resume en eso. Entonces, el ejemplo 1 nos plantea que calculemos el suplemento de un ángulo cuya medida es 76. Entonces, si alfa es el ángulo que andamos buscando, alfa más 76 me tiene que dar 180 porque estamos hablando de suplementarios. Entonces, como esta es una ecuación y 76 se está sumando, lo voy a poner del otro lado. Aquí está sumando, entonces del otro lado va a aparecer en resta. Entonces, alfa es igual y hacemos esa resta con la calculadora. Mejor verificar, gente, siempre verificar. 180 menos 76, el igual, y que escriban los números bien. Muchas veces fallan porque escriben los números
Mal, digitan mal. Bien, entonces nuestra respuesta es 104 grados. Lista, página 8.